Hola, mi nombre es Mayra Escalante, soy estudiante de Odontología de la Universidad de las Ciencias de la Salud, segundo año, y hoy les vengo a hablar de las características del epitelio gingival y el epitelio bucal externo. Esta materia es presidida por la odontóloga Ailsa Flores. Primero debemos diferenciar qué es un epitelio, o conocer qué es un epitelio. El epitelio es un tejido especializado de células encargadas de la protección y recubrimiento de varios conductos en el interior del cuerpo. Este se origina a partir de cualquiera de las tres capas germinativas del embrión, ya sea el mesodermo, el ectodermo o el endodermo. En esta imagen tenemos tres epitelios simples, o tres epitelios que son los mayormente conocidos. Tenemos el epitelio plano simple, donde su formación es una capa de células aplanadas. El núcleo es aplanado y un citoplasma difícil de discernir. Estas encontradas en el endotelio, en los vasos sanguíneos, y en el mesotelio, en la cavidad abdominal y pleural. Tenemos el epitelio cúbico simple, que es una capa de células cuya altura, anchura y grosor son similares. Esta se encuentra en los núcleos en posición central. Tenemos el epitelio cilíndrico simple, cuyas células tienen una altura 2 o 3 veces superior a su anchura. Esta se encuentra en los núcleos en posición basal. Tenemos una imagen, digamos, bibliográfica y una imagen de corte histológico. Características del epitelio gingival. Vamos a hablar ahora de estas características. Como se conoce histológicamente en un aspecto general, se consideran una barrera física y se cree que las células epiteliales juegan un papel activo en la defensa innata del huésped por medio de la respuesta interactiva de las bacterias. El epitelio gingival ocupa la parte externa de la encía y está expuesto al medio oral. Está facultado para resistir el trauma que provoca el bolo alimenticio al ser triturado durante la masticación. Este tejido se conoce como un tejido protector que evita que algunas bacterias o algunos líquidos entren a la línea gingival. Como se ve en la imagen, tenemos un corte sagital, una tinción donde se observa en el punto número 1 el epitelio de surco, el punto número 2 el epitelio gingival y el punto número 3 el epitelio de unión. El epitelio de unión tiene su origen embriológico en el epitelio reducido del esmalte. En el momento en el que se produce la erupción dentaria, se va sustituyendo progresivamente. En esta imagen tenemos el proceso de formación del epitelio de unión durante la erupción dentaria. Tenemos epitelio reducido del esmalte en la imagen número 1. En la imagen número 2 tenemos el epitelio de unión, donde ya se está erupcionando la pieza. Y en la imagen número 3 tenemos el epitelio de unión, digamos ya reducido, porque ya se hizo el proceso de erupción. En su visión microscópica del tejido epitelial tenemos que se observa cómo está compuesta la encía y el área de contacto entre la encía y el esmalte. Y en esta otra imagen de tinción tenemos el límite entre el epitelio bucal y el tejido conjuntivo subyacente, que también presenta una disposición ondulada. En las porciones de tejido son conjuntivos que se proyectan en el epitelio y se denominan papilas de tejido conjuntivo o papilas coriales. El epitelio de unión es más grueso en su zona más coronal, maneja unas 15 o 20 capas celulares que la lámina basal, donde se produce la mitosis. La adherencia epitelial real del diente es efectuada por los epidemosomas y la lámina basal interna, que se adhiere a la superficie del diente, que es el esmalte y el cemento. La adhesión con el tejido conectivo gingival se realiza por medio de la lámina basal externa. En esta lámina se puede resaltar el epitelio de la unión, que es esta marca roja que está aquí. Las principales células que componen el epitelio gingival son células que se organizan como un epitelio no queratinizado, es escamoso y estratificado. Está formado por queratinocitos, que es la capa basal o estrato espinoso, y otras células que son no queratinocitos o células claras, como son melanocitos, células de Merkel, linfocitos T y B, macrófagos y las células de Langerhans. En la imagen de tinción tenemos un queratinocito que se puede observar, que es la imagen más oscura, y los no queratinocitos son las células más claras, donde intervienen las células de Merkel, los linfocitos, los macrófagos y las células de Langerhans.
Para ahondar un poquito en esto, vamos a conocer qué son los queratinocitos. Son las células predominantes en un 80 o un 90% de la epidermis y la capa más superficial de la piel. Contiene una proteína muy dura que se llama queratina, la cual estimula el crecimiento de las células epiteliales en la piel y las que revisten la superficie de la boca. Las células de Langerhans son células dendríticas, se encuentran en un nivel suprabasal, tiene propiedades antigénicas y presenta los linfocitos en la reacción inmune con las células que presentan los antígenos. Las células de Merck son un tipo de células especiales que se encuentran directamente debajo de la epidermis, que es la capa más externa de la piel, y estas células están muy cerca de las terminaciones nerviosas que reciben la sensación del tacto. Tenemos ahora el epitelio bucal externo. Este cubre la cresta y la superficie externa de la encía marginal y la superficie insertada. En promedio, el epitelio bucal tiene 0,2 o 0,3 milímetros de grosor. La superficie prevalente se encuentra en las variaciones del epitelio gingival. Aquí tenemos una imagen donde se encuentra el epitelio gingival queratinizado, no queratinizado y paraqueratinizado. El epitelio bucal también reviste toda la superficie externa de la mucosa masticatoria, desde la unión mucogingival hasta el margen gingival. Incluye la superficie externa de la encía libre para dar duro. Se subdivide en 4 estratos o capas diferentes. Estrato basal o capa de células basales como número 1, también llamada como estrato germinativo. Es la capa conformada por 2 o 3 hileras de células cilíndricas o cuboides con capacidad germinativa. Tiene núcleo ovalado y redondo localizado en el centro de la célula. Estrato espinoso, como número 2, es la capa de células periféricas al estrato germinativo. Estas representadas por células epiteliales más aplanadas que se unen entre sí por los procesos radiales que contienen haces de tonofilamento y por demosomas, dándole un aspecto espinoso al estrato donde deriva su nombre. Como número 3 tenemos el estrato granuloso. En este estrato las células sufren un nuevo cambio morfológico que consiste en un aplanamiento progresivo, ahora con un incremento de gránulos que queratolianina y su citoplasma, y se aprecian como cuerpos basófilos, plemórficos, por los cuales son precursores de la queratina y que se caracteriza en las capas más superficiales. El estrato córneo es la capa más superficial, está representada por células cornificadas, en las cuales tanto el núcleo como el citoplasma han sido reemplazados por queratina y son las células más resistentes e impermeables a muchas sustancias nocivas para el organismo. La descripción histológica del epitelio bucal externo. Tenemos el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. La estructura de periodoncio de protección. Tenemos unión dentogingival, según Delgado-Pichet y Montesinos. En el año 2001 tenemos el epitelio de unión, epitelio del surco, epitelio bucal cubierto de encía libre o adherida y la unión amelocementaria o cementoamélica. Tenemos la dentina, el cemento, el hueso y los tejidos conectivos. Muchas gracias.